Mira, la ciencia nos dice que cuando tenemos nuestro propósito de vida claramente definido o lo conocemos y estamos conectados con ese gran para qué, eso se traduce en vidas más largas, más sanas y más felices. Entonces, sin duda, el propósito es un elemento muy fundamental de nuestra felicidad. A veces pensamos que el propósito solamente es válido si es algo muy grande, que sale en las portadas de revistas o que sale en el horario estelar en la televisión. No, la única condición que tiene que cumplir tu propósito de vida es que a ti te mueva, que a ti te motive, que a ti te saque de la cama cada mañana. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Queridas amigas, queridos amigos, gracias por estar una vez más aquí en Existo Radio. Entre todas las opciones que puede uno elegir para entretenerse, aprender, emprender, trascender, has elegido esta ahora mismo, así que gracias por permitirme un día más manifestar mi propósito como comunicadora. Y te lo digo así, alto y claro, porque hoy precisamente vamos a hablar sobre felicidad y propósito de vida con Nicole Fuentes. Quédate hasta el final si quieres aprender maneras de definir tu propósito y ponerte manos a la obra con ello desde ya. Nicole Fuentes estudió Economía en la Universidad de las Américas, Puebla, y métodos cuantitativos para las ciencias sociales en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Es graduada del Certificado en Psicología Positiva del Instituto de Bienestar Integral en México, certificada como coach por la Academy of Creative Coaching en Estados Unidos. Actualmente continúa su preparación como coach en la Academia Interamericana de Coaching y como Chief Happiness Practitioner en la World Happiness Academy. Nicole trabajó 11 años como investigadora en el Centro de Estudios sobre Bienestar de la Universidad de Monterrey. Durante los últimos 20 años ha realizado trabajos de investigación en el tema del bienestar y felicidad. Sus artículos han sido publicados en libros y revistas especializadas y ha sido invitada a participar en diversos programas de radio y televisión. Nicole ha colaborado en proyectos de investigación a nivel estatal y nacional. Creó la clase Acciones para vivir más feliz para estudiantes de carrera en la Universidad de Monterrey. Esta clase, que va por su 7ª edición, tiene como objetivo enseñar herramientas de psicología positiva que permiten a los jóvenes desarrollar actitudes y emociones positivas y también ayudarlos a ponerlas en acción con estrategias sencillas para vivir más felices. Nicole forma parte del equipo de consultores de Bright Lab, así como del equipo de consultores de The Edge. Es fundadora de Bienestar Conciencia. Tiene su práctica privada de coaching de vida, es conferencista internacional y ha escrito para las revistas Entrepreneur, BCM The Business Club Magazine y Woman Magazine. Nicole tiene un blog que se llama Bienestar Conciencia y publicó su primer libro, Felicidad en el Trayecto, 8 rutas, en 2018. Acaba de terminar su segundo libro, titulado ¿A ti qué te mueve? Descubre tu propósito. Ella vive en Monterrey con su familia, sus 3 perros y su gato. En nuestra conversación, Nicole y yo hablamos de su camino hasta dar con su propósito y cómo lo ha trabajado para que éste se manifieste en su vida. Y hablamos también de la felicidad, definiéndola desde el punto de vista académico y también desde el sentir. Tenéis, como siempre, en las notas del podcast muchas referencias que hemos compartido en esta charla, junto con los enlaces para conectar con Nicole y seguirla si aún no lo hacéis. Recuerda que también nos ayuda muchísimo que te suscribas a este canal, donde más te gusta escuchar tus podcasts de preferencia, y también puedes puntuarlo si así lo sientes, o incluso que lo compartas con quien sientas que le pueda inspirar. Con todas vosotras, con todos vosotros, Nicole Fuentes.
Bienvenida, Nicole Fuentes, a Existo Radio. Hola Alex, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Estoy muy contenta de que estemos aquí charlando tú y yo y que la audiencia pueda escuchar esta conversación. Vamos a hablar de muchas cosas. Hemos tratado de enfocar un poquito, porque hay mucho de que se puede hablar contigo. Nos interesaba mucho a ti y a mí hablar del propósito, de nuestro propósito de vida. Y para empezar por alguna parte, porque por algún lado hay que empezar para tener una estructura aquí en el podcast, a mí me interesaría mucho saber cómo has llegado tú hasta aquí y ahora. Es decir, ¿cuál ha sido tu proceso en la vida para llegar a donde estás ahora y cumplir tu propósito, ¿no? Como comunicadora y divulgadora apasionada del tema de la felicidad, como coach de vida y desempeñando roles muy inspiradores que llevas en tu trayectoria. Esto ya lo he adelantado en la introducción que he hecho al principio del podcast. ¿Cómo has llegado tú aquí ahora a desempeñar tu propósito? Ay, pues ha sido un lindo recorrido. Creo que finalmente estoy en el lugar en donde debo de estar, pero arranqué en un lugar que no era o que solo sirvió como punto de partida, ¿no? Yo estudié economía, mi licenciatura es en economía. Entonces, una de las primeras preguntas que me hacen las personas es, ¿cómo termina un economista hablando de temas de felicidad y bienestar y de psicología positiva? Es más, quienes me conocen poco piensan que soy psicóloga y no, yo empecé por el lado de la economía y fue como mi ruta de entrada. Entonces, este viaje empezó con mi proyecto de tesis, cuando para graduarme tuve que elegir este tema al que iba a dedicarle un año entero de estudio y de investigación. Y recuerdo clarísimamente eh, tener la certeza de que yo no quería dedicar un año a investigar o trabajar en temas súper de economía como tasas de interés o balanza de pagos o tipos de cambio. No encontraba por dónde conectarme con ese tema. Y entonces tratando de sacarle la vuelta a esos temas, recordé una clase que tomé que me gustó mucho, que se llamaba Economía del Bienestar y que daba un maestro que para mí ha marcado pues una parte muy importante en mi vida. Después se convirtió en mi asesor de tesis. En esa clase, él nos puso a leer unos artículos que, por ejemplo, eran la economía de los matrimonios o la economía detrás del crimen, como esta lógica económica detrás de conductas humanas o de organizaciones o de asociaciones que funcionan, ¿no? Y entonces como que me quedé con el tema y me acuerdo haberlo buscado y decirle, fíjate, es que no me inspira a hacer un tema que tenga que ver con algo muy económico, pero recuerdo aquellas conversaciones que tuvimos sobre economía del bienestar y me gustaría saber si podemos hacer algo por ahí. Y en particular, en alguna ocasión habíamos tenido una discusión sobre la relación entre el dinero y la felicidad. Y es que en economía, en la teoría económica, parte de esta idea en que el bienestar viene de tu capacidad de consumo. Entonces, entre más alto sea tu ingreso, mayor es tu capacidad de consumo y por lo tanto mayor es tu bienestar. Y yo me acuerdo haber retado esa idea porque yo decía, tiene que haber algo más detrás de la felicidad que el dinero. Entonces retomamos aquella conversación y él me apuntó eventualmente hacia el tema de la felicidad. Me decía, pues está este tema incipiente, empiezan a salir investigaciones sobre el tema de la felicidad, pues sí tienes que relacionarlo a algo que tenga que ver con economía. Y llegamos a este tema de explorar la relación entre el ingreso y la felicidad. Entonces con este tema sí me conecté, empecé a conocer esta literatura que había sobre el estudio científico de la felicidad y me encantó. Entonces fue un proyecto de tesis que ya no se sintió tanto como obligación, sino que me gustó. Entonces hice un tema diferente y ya me quedé con el tema de la felicidad desde entonces. Ya tuve como esta curiosidad de seguir aprendiendo sobre el tema de felicidad y bienestar. Al principio sí muy relacionado con economía, con dinero, con posesiones materiales, con riqueza,
pero digamos que ahí fui yo como profundizando en el tema de la felicidad. Entonces, te diría que ese fue el punto de arranque. Estudié una maestría, profundicé otra vez en este tema de relación entre dinero y felicidad. Cuando regresé de la maestría conseguí un trabajo en la universidad que además me daba la oportunidad de hacer trabajo de investigación en el tema de felicidad. Y esta era una etapa de mi vida en la que yo no tenía hijos, me había casado con mi novio de toda la vida, era un trabajo que terminaba en tiempo y entonces me permitía tener este espacio como para irme a andar en bicicleta que a mí me gustaba mucho, salíamos con amigos, cuando había vacaciones viajábamos, era como una vida fácil, sencilla, ¿no? Tenía un trabajo que me encantaba donde podía estudiar la felicidad. Eh, Hasta ese entonces mi relación con el tema seguía siendo muy académico, ¿no? Estudiar la felicidad como quien estudia algo bajo el microscopio, pero sin pensar en mi propia felicidad. Solo que después, pues me embaracé y llegaron mis hijas y llegaron dos. Las primeras fueron unas gemelas y bueno, eso le dio un giro completamente a mi vida, ¿no? Eh, pues ellas se adueñaron de mi tiempo, ya no tenía tiempo para dormir, dormía muy poquito, estaba crónicamente cansada, dejé mi trabajo de tiempo completo como investigadora, ya solamente tenía una clase. Pues tú sabes que los bebés no entienden de qué día es lunes y qué día es sábado. Ya tampoco les da lo mismo si hay un día en que se trabaja o no, las vacaciones les dan lo mismo. Y entonces, pues este cambio de vida, así al mismo tiempo te diría que nacieron mis hijas, nació como este mundo de emociones intensas a las que yo no necesariamente había estado tan expuesta, como inseguridad, porque pues yo me moví en el mundo académico donde sabía qué hacer, conocía las reglas y ahora estaba en este mundo de la maternidad que era completamente desconocido, donde no me sentía tan capaz, sentía mucho miedo, conocí la verdadera definición de preocuparse, a ratos estaba crónicamente cansada, aburrida de estar haciendo siempre lo mismo, perdí el contacto con amigos, para ir a andar en bicicleta, ya viajar no era tan fácil y por primera vez empecé a pensar en felicidad en relación conmigo, con mi felicidad. Entonces yo decía, ya no me siento como antes, esto se siente más retador, eh, y al mismo tiempo estas dudas, ¿no? Pero si se supone que yo sé mucho de felicidad, ¿por qué no me siento feliz? Y empezaba a decir, híjole, ahora ¿cómo le voy a decir a la gente que no logro sentirme como antes y se supone que yo soy la experta? O sea, yo tengo la obligación de ser feliz. Entonces estaba todo este torbellino. Eh, y entonces me hice la pregunta, bueno, de todo esto que he leído, de todo esto que he investigado, de todo esto que hay acerca de la felicidad desde el punto de vista académico, ¿qué puedo usar yo? ¿De qué herramientas puedo echar mano para recuperar o para construir o para resignificar esto que es felicidad para mí y volver a sentirme como antes en un mundo que hoy es diferente para mí, en una realidad distinta? Entonces eso me llevó a ya no buscar tanto papers académicos, de muchas citas, de mucho rigor científico, sino más bien a buscar este como conocimiento, pero accesible para todos, en términos de cómo trabajo en mi felicidad, cómo la construyo, qué puedo aprender o qué hábitos necesito desarrollar para sentirme mejor. Y entonces esto decía, pues lo empecé para mí y cuando encontré estas herramientas y me di cuenta que funcionaban, pues despertó en mí como este deseo grande de compartir esto con el resto de las personas. Porque hay mucho por ahí, hay mucha ciencia detrás de lo que explica la felicidad de las personas y hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos más felices, para crear momentos agradables, para elevar nuestra sensación de bienestar. Y bueno, en eso ya como que se convirtió en mi pasión también
y pues es hoy lo que le da sentido a mi vida. Mi propósito es llevar estas herramientas y compartirlas con personas para que puedan como construir y trabajar en su propia felicidad. Entonces diría que es una serie de, ¿por qué estoy hoy aquí? Bueno, porque por una serie de eventos afortunados que se combinaron para traerme a donde estoy hoy, ¿no? Y porque estuviste atenta también, ¿no? Escuchaste esos movimientos, esas señales y te dejaste llevar también por esas indicaciones, ¿no? A través de tu sentir quizás, porque me parece muy interesante lo que estabas diciendo respecto a la visión más académica de la felicidad y luego lo buscabas en tu propia experiencia de vida. ¿Se podría hacer una definición desde un lugar y desde el otro? ¿O es lo mismo para ti ahora? ¿Cómo lo definías antes y cómo lo defines ahora? Fíjate, qué interesante tu pregunta, porque a pesar de que yo estudiaba la felicidad y conocía la definición científica de la felicidad, que ahorita te comparto, yo no había pasado por el ejercicio de decir, bueno, ¿y qué es felicidad para mí? Y he notado que eso nos pasa mucho a todos. Entonces, si tú le preguntas a las personas qué es lo más importante en la vida, la gran mayoría te va a decir ser feliz. Si tú le preguntas a papás y a mamás qué es lo que más desean para sus hijos, la respuesta número uno va a ser que sean felices. Y sin embargo, cuando haces la pregunta, ¿qué es felicidad para ti? Aparece un silencio incómodo. Es como un, wow, no sé, no lo he pensado. Entonces, digamos que había la definición científica que yo conocía, pero me faltaba la definición personal y creo que hoy pues tengo las dos, ¿no? Y al final, cada uno de nosotros tenemos que construir nuestra propia definición de felicidad, porque no existe este concepto de unitalla ni unisex. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esta definición de felicidad hecha a la medida, ¿no? La definición de la ciencia de felicidad, ¿no? Te dice, es el grado en que una persona evalúa la calidad de su vida como favorable, o es el grado en que una persona se siente satisfecha con las condiciones de su vida en general. Y te fijas, esta definición es muy linda porque admite que es subjetivo. Desde el momento en que pones juzga o evalúa, ya esto de la felicidad es un tema que depende de una percepción personal y que es subjetiva. Es cómo yo me siento satisfecho con las condiciones de mi vida en general. Y pues hay personas que desde un punto de vista objetivo tienen todo lo que en teoría hace una vida feliz, sin embargo no se siente bien. Y hay gente que tiene muchas carencias, pero al hacer esta evaluación considera que está bien y que se siente feliz. Entonces, digamos, un poco es cómo podemos estar trabajando de manera muy intencional y consciente en esos aspectos de nuestra vida que son importantes para que cuando hagamos esta evaluación de las condiciones de nuestra vida en general, podamos concluir que estamos bien. Entonces es un proceso bien intencional. O sea, con mucha intención podemos notar, fijarnos, sentir, como decías, qué de todo lo que hago se traduce en felicidad para mí o qué me resta felicidad. Entonces vas haciendo este ejercicio muy consciente que te da información para construir tu propia felicidad. Y entonces esto me inspira a preguntarte, la intención o propósito, ya veremos si tú lo defines diferente, yo a veces lo veo lo mismo, pero ese propósito nuestro de vida es como la capa antes o inferior, está por debajo sosteniendo eso que luego vamos a evaluar, que si hemos llegado es felicidad. No sé si he planteado la pregunta más o menos coherente. Mira, la ciencia nos dice que cuando tenemos nuestro propósito de vida claramente definido o lo conocemos y estamos conectados con ese gran para qué, eso se traduce en vidas más largas, más sanas y más felices. Entonces, sin duda, el propósito es un elemento muy fundamental de nuestra felicidad. Y también podemos platicarlo un poco más adelante, cómo se hace para conectar con el propósito de vida, ¿no? Pero sin duda hay un vínculo muy fuerte y muy estrecho
entre vidas plenas y felices y saber cuál es tu propósito, tu gran para qué, ¿no? Antes de que entremos en ese terreno tan interesante y que mucha gente va a estar, ¡chachán! Momento, vale, queremos saber cómo hacerlo, cómo conectar con nuestro propósito o responder a nuestro para qué. Esto del para qué me encanta que lo hayas dicho, porque es una pregunta que llevo persiguiendo o que me persigue, no sé en qué orden, pero siempre está ahí el para qué. Forma mucho parte de mi experiencia ese para qué. Pero antes de eso, oyentes, no se vayan porque vamos a tener respuestas muy interesantes. Me encantaría también hablar, retomando la felicidad, que creaste la clase Acciones para vivir más feliz para estudiantes de carrera en la Universidad de Monterrey. Y esta clase tiene como objetivo enseñar herramientas de psicología positiva que permiten a los jóvenes desarrollar actitudes y emociones positivas, así como ayudarlos a poner en acción estrategias para vivir más felices. Con los jóvenes, qué importante es esto. Sí, fíjate que cuando estaba en este proceso de moverme de un mundo más teórico y académico a un mundo más práctico, en esto de traducir conocimiento científico a herramientas prácticas que las personas podemos utilizar, pues en esto de leer e investigar, me topé con una clase que se convirtió en la clase más famosa en Harvard, que estaba a cargo del doctor Tal Ben-Shahar, que hoy es una de las figuras más importantes en el mundo de la psicología positiva. Y esta clase impartida por él era justo una clase donde enseñaban a los estudiantes herramientas prácticas para trabajar en su bienestar emocional y en su felicidad. O sea, era una clase de habilidades para la vida. Entonces, yo ya era maestra en la Universidad de Monterrey y en ese momento, ¿sabes? Hay momentos en que dices, ok, esto es lo que tengo que hacer yo aquí también. Yo tengo que encontrar la manera de que en la Universidad de Monterrey exista una clase similar a esa, en donde le enseñemos a las personas cómo trabajar en su felicidad, cómo autoconocerse, cómo hacerse de habilidades para la vida. Y es que, ¿sabes? Si nos ponemos a pensar, ¿quién nos enseña a ser felices? ¿O dónde aprendemos a hacerle frente a las dificultades de la vida? Por ejemplo, ¿quién nos dice qué hacer cuando nos rompen el corazón? O cuando alguien querido se va, cuando se muere la mascota. Ahí como estás como solo, no tenemos estas herramientas. A lo mejor si tenemos suerte y nuestros papás tienen inteligencia emocional, pues medio vemos cómo le hacen ellos. Si tenemos ejemplos buenos en nuestra vida, pues ahí nos fijamos en qué dicen, cómo hacen, cómo reaccionan. Pero si no, estamos solos y te enfrentas a la vida sin muchas herramientas que hacen sin duda el trayecto más complicado. Entonces, curiosamente nos enseñan a sumar y nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar en otros idiomas, a programar, pero no nos enseñan lo básico que es habilidades para la vida. Entonces, otra vez, volvemos a esto que comentábamos hace un rato. Decimos que la felicidad es lo más importante, es lo que más deseamos para nuestros hijos. En las universidades queremos que nuestros estudiantes tengan bienestar y sin embargo no hay un método o una clase que te enseñe cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues ya cuando hay una universidad como Harvard que tiene este tipo de clase, el argumento de venta se hace más fácil, ¿no? Pero aún así, pues tocó esto de llevar la idea, de recibir una colección, o sea, tengo una colección de no, sí, de todas las veces que propones la idea y alguien dice que estás loco, que no es el momento, etcétera. Pero bueno, finalmente también llega una persona adecuada a la que le hace sentido la idea y pues gracias a esta persona creyente en que esto es imprescindible para las personas, pues gracias a él, el ingeniero Agustín Landa, pues hoy la clase es una realidad, ¿no? Él encontró el cómo sí, encontró dónde darle cabida a la clase y bueno, pues ya vamos para 7 años, ¿no? Y esa clase, pues aprendemos cosas como desde tu propio concepto de felicidad, ¿qué te hace feliz a ti? O sea, es una lista de las personas, lugares, actividades que para ti se traducen en felicidad, en alegría, en paz, en calma.
Aprendemos cosas como practicar la gratitud, aprender a notar lo bueno, cómo fortalecer y construir lazos sociales, en temas como habilidades o sea, como hábitos de la mente, en pensamiento más optimista, en resiliencia. Aprenden, por ejemplo, también el tema de propósito de vida, cómo crearlo, cómo reconectarse con él. En fin, es una clase linda y sin duda muy útil, ¿no? Desde mi punto de vista, a mí me hubiera gustado mucho tener una clase como esa. Sí, a mí también. Estoy imaginándome de niña con una maestra que venga y nos enseñe esto y ¡guau! ¿Cómo hubiera cambiado? Pero está claro que cada uno tenemos nuestro proceso, ¿no? Y nacemos cuando nacemos, dónde nacemos, y eso es parte de nuestra experiencia en la vida. Y quizás, seguramente, si no hubiéramos vivido lo que hemos vivido nosotras, no hubiera desembocado en que tú y yo, por ejemplo, estemos hablando hoy en un podcast sobre propósito de vida y de felicidad, porque tú además también tienes tu blog y tu podcast que se llama Bienestar Conciencia. Es parte también de tu propósito. Claro, sí, es parte de mi propósito. Y de alguna manera he llegado a donde estoy y tengo un blog y tengo un podcast, porque en algún momento logré poner en papel y pluma cuál es mi propósito. Y lo lindo es que cuando tú tienes un propósito muy claro y lo cambias a pregunta, ¿cómo puedo entonces darle vida a mi propósito? Es que te aparecen estas ideas. Entonces, para mí es dar una clase, escribir, tener un podcast. Entonces, sí, es un buen punto de partida para, ya cuando lo tienes claro, puedes dirigir tu vida y tus recursos hacia eso, a darle vida, justamente. Ok, entonces vayamos un momentito a lo práctico, si te apetece. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empezar a poner en papel nuestro propósito? Bien, me encanta tu pregunta porque antes de conocer las herramientas, yo tenía esta idea de que para descubrir mi propósito de vida, tenía que irme un mes a los Himalayas a meditar en silencio. Entonces imaginaba que en algún momento, sentada debajo de un árbol muy lindo, el cielo se iba a abrir y yo iba a tener este gran momento ajá, donde mi propósito iba a quedar claro, ¿no? Entonces yo vivía esperando la oportunidad de ir a hacer este viaje. Y mientras pues me entretenía en otras cosas, ¿no? Mientras tenía esta gran interrogante. Pero resulta que hay metodologías y hay herramientas a las que podemos recurrir para reconectarnos, para crear, para construir nuestro propósito de vida, ¿no? Entonces, hay muchos autores que dicen que el propósito es eso que nos hace únicos, es la esencia de quién somos, es como un llamado a la acción también. Hay quienes lo utilizan la analogía de es como un GPS, un sistema de navegación muy complejo que siempre nos apunta a nuestra estrella polar, ¿no? Nuestro gran para qué. Entonces, de alguna manera, esto sugiere que la información valiosa la tenemos adentro y que entonces tenemos que pasar por este proceso de autoconocimiento y de trabajo intencional para descubrir ciertas cosas que ahora te voy a contar cuáles son. La zona ganadora, las personas somos más felices, exitosas y nos sentimos más plenas cuando podemos hacer una contribución positiva al mundo en algo que nos gusta mucho, que nos apasiona, que nos interesa y que además nos da la oportunidad de utilizar nuestros mejores recursos personales. Entonces ahí ya tenemos algunas pistas de cuáles son las piezas que componen el rompecabezas del propósito de vida. De una manera resumida, podríamos pensar que son principalmente 4. Para poder empezar a pensar en diseñar nuestro propósito o reconectarnos con él, tenemos que pensar en todo eso que nos gusta, nos interesa, que nos apasiona o que sentimos curiosidad. Entonces, el elemento número 1 es pasión. El elemento número 2 son nuestros valores personales. El elemento número 3 son nuestras fortalezas, nuestros mejores recursos personales. Y el cuarto es nuestro sentido de trascendencia. Entonces, te cuento un poco de cada uno. Si pensamos, es muy difícil sentir que nuestro propósito está en algo que no te guste. Pues sí. Okay. Lo primero que tiene que pasar es que tiene que estar alrededor, que gire de algo que a ti te interese.
o que sientas pasión. Y puede ser que tú tengas una pasión claramente identificada, ¿no? Hay estos niños que desde que son pequeños juegan con cohetes espaciales y tienen su habitación decorada con estrellas y planetas y sus sábanas son también de constelaciones, sus libros también, y de grandes son astronautas, ¿no? Hay personas así. También hay personas que tienen muchos intereses, ¿no? Y que sería difícil pedirles, elige una solamente. O quizás tenías una pasión cuando eras más chica, pero se te atraviesa la vida y te envuelves en problemas, nacen los hijos y esas pasiones se van y se guardan en un cajón, ¿no? Y solo hay que como ir por ellas otra vez. O pasa que aún no la descubres. Entonces, número uno es, yo diría, sentarse, escribir qué me interesa, qué me gusta, qué actividades me dan placer, qué actividades me dan felicidad. Tengo alguna pasión. A veces si no tienes claro, bueno, a veces te dicen, ¿no? Es muy fácil, para descubrir tu propósito solo sigue tu pasión. Ok, eso funciona divino si sabes cuál es tu pasión, pero si no, no sabes detrás de qué salir corriendo. Entonces hay otra herramienta que sigue tu curiosidad. ¿Qué te da curiosidad? O sea, ¿qué tipo de programas de televisión te gustan? ¿Qué tipo de series de televisión ves? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué personas te inspiran? ¿Qué causas sociales te mueven? Entonces es como este proceso de sentarte y escribir, bueno, he detectado que mi energía aumenta y es mejor cuando toco el piano o cuando estoy haciendo una receta de cocina nueva o cuando estoy cuidando las plantas de mi jardín o cuando hablo con una persona nueva o cuando estoy leyendo sobre física o sobre aeronáutica, no sé, los intereses están por todos lados, lo importante es dónde están los tuyos y que los tengas claros. Entonces, primer elemento del propósito es qué me apasiona, qué me gusta, qué me interesa, qué me da curiosidad. ¿A qué jugabas cuando eras niño? Cuando no tenías responsabilidades, ¿no? Y tenías tiempo libre, ¿qué hacías con ese tiempo libre? Entonces, hacer esa lista. La segunda pieza del rompecabezas son los valores personales. Y los valores personales, pues, responden a la pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Son como estos sistemas de creencias o de conductas, ¿no? Valores son lo que valoras y lo que valoras lo vemos en la acción. Entonces, si una persona, por ejemplo, valora la belleza y tú te asomaras, abrieras una ventana a su vida, quizá verías que esos espacios están bien combinados o quizá verías una combinación linda de plantas o verías combinaciones de colores que hacen sentido o quizá verías una persona que tiene un muy buen gusto para vestirse, o sea, que aprecia, que hace que los espacios estén bonitos o que aprecia la belleza en otras personas, ¿sabes? Los valores los vemos en la acción. Siempre digo, hay veces que tenemos valores en papel, ¿no? Como en las empresas, pero que en la práctica no están por ningún lado. Entonces, ¿cuáles son esos valores que cobran vida cuando tomas decisiones, que cobran vida en cómo organizas tu tiempo? Entonces, una manera que funciona mucho es en las redes siempre busca una lista de valores, por ejemplo, valores personales. Te van a aparecer muchas, a lo mejor 50. Bueno, haz un ejercicio de cuáles son los que más me mueven a mí, cuáles son los que me representan y trata de escoger 5. ¿No? A veces no, pues tengo 27. Sí, seguramente tienes 27 valores, pero los que más te representan. Y aquí también es como una conversación bien honesta contigo, porque a veces tendemos a elegir valores porque creemos que deben de ser, o son los socialmente aceptables, o son los que veo a mi alrededor. Pero aquí es no, los tuyos. Entonces, si valoras la aventura, pon la aventura. Si valoras la locura, pon la locura, ¿no? Recuerdo un taller que era de mujeres que hacen maquillaje, ¿no? Y pues algunas valoran lo clásico. Entonces, bueno, ok, entonces si yo entro a tus redes sociales para ver tus maquillajes, pues quiero ver maquillajes que responden a un estilo clásico, ¿no? Y si hay alguien que dice, no, yo quiero como la creatividad o la locura, bueno, entonces quiero ver maquillajes que representen propuestas
muy innovadoras, que se salen de lo común, que son locas, ¿no? Entonces, tus valores más personales también forman parte de tu propósito. Luego, la pieza número 3 tiene que ver con tus recursos personales. ¿Para qué eres muy bueno? ¿Para qué eres muy buena? ¿Cuáles son esas habilidades que tienes? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿No? Ponte a pensar qué tipo de cumplidos te hace la gente, que notan en ti, ¿no? Este tipo de que es que nadie como tú para organizar la logística de los eventos, por ejemplo. Y también puedes hacer como todos estos tests que están disponibles, ¿no? Fortalezas de carácter, inteligencias dominantes. O sea, aquí lo que te quiero compartir, Alexia, a tu audiencia es, hay que meter las manos a la masa, ser bien intencionales, a ver, ok, si no tengo claro cuáles son mis recursos personales, entonces déjame ponerme a buscar qué herramientas hay allá afuera para que me ayuden a descubrirlos. O puedes preguntarle a la gente que te conoce muy bien, ¿qué dirías tú que son fortalezas que yo tengo? ¿Qué notas que sé hacer muy bien? ¿Cuáles dirías que son mis talentos? Y los talentos pueden ser raros, o sea, pueden ser, bueno, pues me puedo doblar como un pretzel porque soy súper flexible. Bueno, perfecto, para algo servirá, ¿no? Entonces, tener muy claros cuáles son tus mejores recursos personales. Porque también es difícil imaginarte que algo que sea tu propósito te lleve a como utilizar como tus puntos más flacos o débiles, ¿no? Eso supondría mucho desgaste, mucho estrés. Más bien es utilizar tus mejores recursos para construir desde ahí, ¿no? Y bueno, el último componente del propósito es este que tiene que ver con nuestro sentido de trascendencia. Porque para las personas es importante esto de sentir que vamos a dejar una huella, de hacer una contribución que se va a quedar cuando nosotros ya no estemos aquí. Entonces, dos preguntas que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo en esto de pensar en mi sentido de trascendencia. Una es, ¿cómo quiero ser recordada? Cuando a mí me hicieron esa pregunta fue como, wow. Entonces empecé a hacer esta lista y te voy a poner un ejemplo. Lo primero que escribí es, yo quiero ser recordada como una mamá divertida. ¿Ok? ¿Por qué significa eso? Bueno, para ser recordada como una mamá divertida, pues hoy tengo que ser una mamá divertida. No, tengo que aprovechar todas las oportunidades que mis hijas me presenten para ser una mamá divertida. Si no, no voy a poder ser recordada como una mamá divertida. Entonces, tener claro al final de tu función cómo quieres ser recordado te ayuda a alinear tus acciones y tus conductas en congruencia con eso. ¿Qué quieres que digan de ti cuando ya no estés? Y cuando ya te pones a pensar en eso, es bien difícil que alguien diga, o no difícil, sino poco común que alguien diga, quiero que recuerden que tenía 150 pares de zapatos o una cuenta bancaria muy, muy grande, ¿no? Más bien dice, no, pues me gustaría ser recordada como alguien cariñoso, alguien que estaba presente, alguien que transmitía buen humor. Entonces ya vas como al corazón de quién eres tú. Entonces esa es una pregunta valiosa y la otra es, ¿qué contribución quiero hacer? Y puede ser una micro contribución, una mediana contribución o una contribución para todo el planeta. Aquí estoy recordándome que a veces pensamos que el propósito solamente es válido si es algo muy grande, que sale en las portadas de revistas o que sale en el horario estelar en la televisión. Si no, no cuenta, ¿no? La única condición que tiene que cumplir tu propósito de vida es que a ti te mueva, que a ti te motive, que a ti te saque de la cama cada mañana. Entonces, escribiendo estas ideas, como qué me apasiona, cuáles son mis valores, cuáles son mis mejores recursos personales, cómo quiero ser recordado, cómo quiero trascender, entonces como que empiezas a ver todo esto que hay en común, qué se repite, qué temáticas, como por dónde andas, y puedes empezar a hacer ensayos. ¿Cómo podría resumir mi propósito de vida en un párrafo corto, por ejemplo? Empiezas a ensayar, ¿no? Hasta que encuentras uno que te hace mucho sentido. Y luego dices, bueno, ¿cómo lo podría resumir en una frase corta o en una línea? Entonces te digo, no es algo que se hace de un momento a otro, es algo que se trabaja con mucha intención. Yo, por ejemplo, todavía no voy a los Himalayas a meditar un mes en silencio, pero ya puedo resumir mi propósito. ¿Por qué? Porque están estas herramientas disponibles. Disponibles y requiere un trabajo, un compromiso
de uno mismo, ¿no? Ser constante y ser honesto con uno mismo. La honestidad y la constancia siento que es bastante importante en este proceso. Sin duda, porque tu propósito es tuyo. Y de nada sirve, por ejemplo, que fabriques un propósito para darle gusto a alguien más, porque entonces va a aparecer esta discrepancia entre la esencia de quién eres adentro y quién eres en el exterior. Y cuando tenemos estas incongruencias es que aparecen las emociones como la apatía, como la depresión, como el enojo o como esta ira de baja intensidad que te acompaña siempre, el resentimiento. Porque la única manera de tener vidas plenas y felices es siendo nuestra versión más auténtica. Y para ser nuestra versión más auténtica, tenemos que empezar por ser honestos con nosotros mismos. Y después tener el valor de hacerlo, ¿no? Porque creo que al final yo diría, o me gusta decir que una vez que pasaste por este ejercicio de descubrir tus pasiones, valores, fortalezas, sentido de trascendencia, si ya lograste escribir tu propósito, identificarlo, lo que sigue es gestionar el miedo, tener el valor de darle vida, porque también sucede que hay muchas personas que saben qué quisieran hacer o que saben quién quisieran ser, que saben cuál es la vida que les hace sentido. Y hay muchos mitos alrededor y a veces postergamos y postergamos y postergamos hacer lo que queremos pensando que vamos a estar listos el día que nos sintamos miedo. Hay una frase que a mí me encanta que dice, muchas personas mueren con su música adentro, de Oliver Wendell, ¿no? Cuando leí, dije, no quiero que eso me suceda a mí. Y es que te digo, a veces sabemos qué queremos, sabemos quién queremos ser, pero no, si no encontramos el valor de darle vida, y eso significa a veces contradecir lo que tu familia dicta para ti o lo que la sociedad dicta para ti, si no tenemos este valor de ponernos allá afuera porque nos da miedo el rechazo, porque nos da miedo la crítica, entonces puede pasar que te mueras con tu música adentro. Entonces al final toca dar este paso valiente, ¿no? Y siempre como que nos dicen mucho, hazlo sin miedo. Y a mí esa frase no me gusta, a mí me gusta más una que dice, hazlo con miedo. Sí, el miedo va a estar, ¿no? El miedo va a estar, es siempre un compañero de viaje, tiene su función. Entonces vale más darle como la bienvenida, decir, ok, te veo, pero hoy manejo yo y hoy vamos en este viaje, ¿no? Estoy realmente agradecida por todo lo que estás compartiendo y me inspira a preguntarte un pasito antes de el sentarme a escribir, porque tiene que haber algo que me mueva a sentarme realmente, a comprometerme de una forma honesta a hacer este trabajo conmigo de forma constante. ¿Qué podemos proponer a las personas que estén interesadas y que estén escuchando ahora mismo para realmente que nos motive de forma constante el sentarnos a escribir para crear o co-crear nuestro propósito? Pues yo quiero pensar que todas las personas tenemos sin importar quién somos, en dónde vivimos, en qué parte de la historia nos tocó vivir, todos tenemos este deseo de sentirnos bien, de tener algo que se parezca a paz, a tranquilidad, a calma. Es algo que ya tenemos cableado de fábrica. Sin embargo, a veces te digo, como no nos enseñan o hay muchos mitos alrededor, hay personas que están convencidas de que nacemos felices o no felices y ya no hay nada más que podemos hacer. Pero no, fíjate una cosa que a mí me encanta y que siempre me motiva y que siempre comparto porque creo que es valioso. Desde el punto de vista científico, sabemos que hay una parte de la felicidad que depende de lo que hacemos y pensamos todos los días. Habrá algunas cosas que no controlemos, siempre pasa, pero hay otras sobre las que sí tenemos control. Y una parte de nuestra felicidad depende de lo que hacemos y pensamos todos los días. Entonces, qué lindo saber que hay algo que yo puedo hacer. Ahora, yo quiero pensar que eso es más que suficiente para decir, bueno, déjame buscar las herramientas o déjame buscar algunos libros o ponerme en contacto con algunas personas que tengan estas herramientas, porque entonces yo quiero tener injerencia sobre esta parte de la felicidad que depende de mí exclusivamente. Al final del día, la felicidad es la suma de nuestros hábitos.
y los hábitos son comportamientos repetitivos, es como una rutina. Y entonces podemos aprender a vivir más felices si conocemos cuáles son esos hábitos y conductas que se asocian a la felicidad. Porque eso me dice, ok, entonces hay algo que puedo hacer, puedo crear rutinas que se van a traducir en una experiencia de mayor felicidad o de bienestar. Y lo lindo de todo esto, yo sé que a veces el paso más difícil es empezar, pero estas herramientas son tan efectivas, son tan sencillas, pero tan efectivas y son maravillosas porque inmediatamente la acción te devuelve casi instantáneamente una retroalimentación emocional positiva. Por ejemplo, si tú ahorita y tú y yo hiciéramos el experimento de tomar nuestro teléfono celular, buscar una persona que tenemos en nuestra lista de contactos, si escribimos un mensaje de agradecimiento, si fabricamos un cumplido como gracias porque cuando tengo que salir cuidas a los niños, o gracias porque cuando llego hay una comida rica para comer, y envías ese mensaje, te garantizo que te vas a poner en contacto con la emoción de gratitud y eso se va a sentir bien, te vas a sentir conmovido, te vas a sentir feliz. Y además la persona que lo recibe, bueno, después del susto que quizás se lleve porque no estamos acostumbrados a recibir estos mensajes, se va a sentir igual y va a pasar algo lindo que es que su conexión o su amistad se fortalece. Si, por ejemplo, decimos, escribe 3 cosas buenas que te hayan pasado el día de hoy, algo que te haya hecho reír, algo que te haya salido bien, una buena noticia que hayas recibido, un bonito atardecer o que la planta que sembraste está floreando. Tu cerebro va a notar eso positivo y cuando tu cerebro nota algo positivo, libera hormonas que son mensajeras de esto se siente bien. Estas prácticas tan sencillas como suenan, científicamente está probado que nos conectan con emociones positivas. El reto es empezar, pero una vez que empiezas y sientes y te das cuenta de que funcionan, ahí tienes este incentivo para repetirlo, porque repetimos lo que se siente bien. Entonces aquí la clave es usar todas estas herramientas de psicología positiva de manera muy intencional y de manera muy consciente para que hagamos estos nuevos hábitos positivos y que van construyendo la felicidad. Sí, porque el hecho de vivir cuando no estamos, si vemos el lado que nos habrá ocurrido a muchos de nosotros, el levantarnos por la mañana y no entender el para qué, no haberlo encontrado, no tener sentido, porque una vez vi una entrevista, creo que era Dustin Hoffman, que decía, si te quedas mucho rato en la cama encuentras muchos motivos para no levantarte. En cambio, cuando tenemos propósito, esa motivación, ese motor, hemos conectado y se ha arrancado ese motor, ¡wow! El día es que empieza, ¿no? Desde arriba y en conexión con una motivación, con una intención de levantarnos de la cama y empezar el día, ¿no? Con esto que comentas, estoy recordando justo cuando empecé a sentir yo esta inquietud por definir mi propósito de vida. Y fue en una conferencia donde el expositor lanzó esta pregunta. ¿Puedes articular la razón por la que te levantas de tu cama cada mañana en una frase corta? Y yo me quedé con el cerebro en blanco y no pude. Y en ese momento empecé a decir, bueno, a ver, ¿por qué no puedo articular la razón por la que me levanto cada mañana en una frase corta? Y ahí empezó como esta curiosidad y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para articular? ¿No? Entonces como que empecé a sentirme muy inquieta, es decir, yo quería poder responder esta pregunta y bueno, claro, todo esto te lleva a la literatura de propósito y cuando empiezas a leer sobre propósitos dices, bueno, justo cuando no tengo un propósito bien definido, entonces no sé exactamente para qué debo de salir de la cama o simplemente navegas por los días, pero sin rumbo. Un día es igual que otro, haces las cosas porque tienes que, o vas a donde la gente te lleva, o como vas para donde sea, ¿no? Pero también en este estilo de vida está mucho como, pues aparece mucho la tristeza, la depresión, la melancolía, el tedio,
el aburrimiento. Y claro, es diferente cuando dices, sí, sí sé que me saca de la cama cada mañana. Y como te decía, no tiene que ser que vas a descubrir la cura para una enfermedad que te va a ganar la portada de la revista. Mi tía favorita dice que su propósito en la vida es ser la abuelita más consentidora del mundo. Ay, qué lindo. Y eso es lo que la saca a ella de la cama cada mañana. La idea de comer, de preparar una comida rica, de tener su casa como muy apropiada y amigable para sus nietos, tener lo que les gusta, acompañarlos a sus eventos deportivos. ¿Sabes? Es una abuelita muy presente y eso es lo único que queremos. Algo que a ti te saque de la cama cada mañana. Y me encanta que hablabas antes de hacer cosas cada día, ¿no? Para que te lleven a eso. Es decir, nos levantamos por la mañana y no hace falta que mañana hayamos conseguido el propósito, pero sí el dar los pasos, micropasos, acorde a nuestra pasión, nuestros valores, a querer trascender y a nuestros recursos para poder llegar hasta ahí, ¿no? Es cada pasito que damos cada día puede ser muy gozoso. Eso que acabas de decir es clave porque a veces cuando imaginamos una meta muy grande, resulta abrumador y no sabes por dónde empezar y la sientes muy lejos. Entonces dices, todavía no estoy listo o tengo que estudiar un poco más o tengo que prepararme un poco más. Sin embargo, si tú lo traduces a esa palabra que dijiste, microacciones, o sea, ¿qué tal si hoy voy a hacer solo 1% más o 5% más? ¿No? Mi propósito de vida, si tú lo defines, es no tengo que serlo de hoy para mañana en 100%. ¿Cómo hago o qué acción puedo hacer que sea el equivalente a moverme un 1% en la dirección de ese propósito? ¿Cómo puedo estar 1% más cerca de mi mejor versión o de la persona que quiero ser? Y eso aplica para todo. ¿Cómo puedo ser hoy 1% más feliz? ¿Qué pequeña cosa puede hacer? Y son la suma de estos 1%, de estos micropasitos, los que tienen el poder de transformar tu vida. Sí, porque al final un día tras otro día, tras otro día, se convierte en toda la vida. Y si ese día, tras otro día, tras otro día no lo estamos disfrutando, al final el balance de la vida, bueno, pues podría ser mejor si disfrutáramos cada experiencia que elegimos hacer, cada micropaso que elegimos dar. Y además me gusta mucho que hayas mencionado que, claro, que a veces lo vemos muy lejano y nos abruma. Seguro que nos ha pasado a muchos que estamos aquí oyéndote ahora mismo. Y el hecho de volver aquí ahora, hoy yo, con ejercicios tan básicos como el mover el cuerpo, ¿no? O hacer alguna actividad que a uno le guste, no solo de cara al propósito, sino a la experiencia en sí, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Y mover el cuerpo o ejercicios de mindfulness, meditación, como queramos llamarlo, para estar más conscientes aquí ahora, ¿no? Aquí y ahora, sí, como tú dices, en cada martes, en cada miércoles, en cada sábado, ¿no? Y no esperar al lunes, o no esperar al siguiente mes, o no esperar al siguiente año, o no esperar a cuando, ¿sabes? Esto es cuando en psicología positiva se llama la trampa del cuándo. Voy a ser feliz cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me divorcie, cuando me promuevan. Entonces la felicidad siempre nos queda a la vuelta de la esquina. Es algo que va a pasar después o cuando alguna condición se cumpla. Entonces hacemos mucho esto de ponernos metas, esperando que al cumplir la meta vamos a ser felices, solo para darnos cuenta de que cuando cumplimos la meta, inmediatamente estamos poniendo una meta nueva, generalmente más ambiciosa o más grande. Y entonces a veces ya ni siquiera hacemos esta pausa para saborear el logro que acabamos de conseguir. O no disfrutamos el trayecto, como decías tú. Entonces nos olvidamos del camino, nos olvidamos de la experiencia y estamos solo enfocados en el resultado que normalmente atamos al cumplimiento de una meta, una condición, un logro. Y entonces cuando lo tenga, voy a ser feliz. Y pues la vida se nos va esperando o brincando entre cuándo y cuándo, ¿no? Es muy buena, ¿no? Te ha salido como una estrofa de una canción.
La vida va brincando entre cuándo y cuándo. Buscaremos si hay alguna canción que diga eso y si no, la componemos. Todo se puede. Muy bien, me parece muy bien. Sí. Lo que nos traes hoy, esto es un manual. Y bueno, yo también comparto con los oyentes que ya tienes libros que ahora voy a mencionar y que además sale uno en breve, creo, ¿no? Bueno, tu primer libro se llama Felicidad en el trayecto, precisamente, ¿no? Sí. 8 rutas. Precisamente hablamos de esto último que acabamos de mencionar, salió en 2018 y recientemente has terminado tu segundo libro que se llama ¿A ti qué te mueve? Descubre tu propósito. Todo un manual. Sí, pues es justo eso, es una guía que nos lleva por esta brújula del propósito, donde te invita a trabajar en cada uno de estos componentes, con la idea de que al final logres poner tu propósito en una línea, ¿no? A mí me gusta decirle a mis estudiantes y a las personas con las que trabajo que te imagines que un día vas a llegar a una reunión social y en lugar de presentarte diciendo tu nombre y tu apellido, tengas que presentarte diciendo tu nombre y tu propósito. Eso es muy potente. Y es un reto, Sí, totalmente. porque tienes que hacer todo un ejercicio de autoconocimiento. Sí. Yo creo firmemente en todas estas herramientas y funcionan cuando las haces. Porque a veces tenemos intenciones, a veces tenemos una idea, pero si verdaderamente queremos construir vidas felices y llenas de propósito, toca hacer el trabajo de introspección y de autoconocimiento y de estar dispuestos a ensayar y de estar atentos y sobre todo también de fallar, ¿no? No pasa nada si no te sale a la primera, lo puedes volver a hacer y lo puedes volver a intentar hasta que llegues a algo que se sienta bien y lo vas a saber porque todo tu cuerpo va a estar alineado con, sí, esto es lo que se siente bien. ¿Y cómo te sientes tú de bien? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo notas cuando estás grabando tu podcast, Bienestar Conciencia, o escribiendo algún escrito en tu blog, acabando tu libro, comunicando estas herramientas? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, pues yo defino mi propósito así, digamos, mi línea de propósito es esta. Yo soy Nicole Fuentes y ayudo a las personas a aprender, a vivir más felices y tener vidas más plenas. ¿Cómo lo hago? Si lo traduzco en una pregunta, ¿cómo ayudo a las personas a aprender más felices? Pues es justo así, haciendo un podcast, escribiendo un libro, dando una clase, haciendo entrenamientos en las empresas, dando talleres. Es mi propósito llamando. Sí, la llamada. He recibido el llamado, ¿no? No, te decía, entonces a mí me emociona estar siempre pensando acabo de leer algo que me encantó, ok, ahora cómo lo traduzco en algo que las personas puedan utilizar, eh, o cómo puedo compartirlo, cómo puedo hacérselos llegar. Entonces, me siento bien cuando estoy haciendo eso porque estoy dándole vida a mi propósito. Entonces me anima mucho, por ejemplo, estar leyendo todo el tiempo. Me fascina leer, buscar, hago notas, subrayo, porque sé que en algún momento eso me va a servir. No sé si ahorita, pero en algún momento me va a servir para compartirlo. Y entonces, cuando yo estoy haciendo un podcast o cuando estoy escribiendo, bueno, que no necesariamente te voy a decir que siempre es fácil, ¿no? No, yeah. Pero a veces pues me cuesta trabajo escribir, a veces me siento nerviosa, a veces me siento, pero digamos, si eso, como eso está atado a mi propósito, me jala, Sí. me ayuda, ¿no? Creo que estas otras cosas lindas del propósito, que cuando lo tienes claro te ayuda a superar adversidades o te ayuda a seguir adelante, a pesar de que en este momento esté difícil o que te esté costando mucho trabajo, desgaste, ¿no? Entonces, pues te diría, me siento muy bien y me siento mi mejor versión cuando estoy llevando mi propósito a la acción.
en cualquiera de estos espacios, ¿no? Ojalá podáis, oyentes, introducir en vuestra práctica, si así lo sentís. El tema es sentirlo, el tema es estar con uno mismo y hacer el trabajo y hacerlo, como dice Nicole, ¿no? Como dices, hacerlo. Estas herramientas son tan útiles. Te lo agradezco muchísimo, Nicole, de verdad, por haber abierto tu manual de felicidad y de propósito para todos nosotros. Es un gran honor que estas cosas circulen y que se puedan difundir para que haya pues más felicidad aún en el mundo, en cada uno de nosotros. Pues gracias a ti, Alex, porque con este espacio me das a mí una oportunidad para darle vida a mi propósito. Sí, y tú a mí, porque mi propósito también tiene que ver con este micrófono y estoy ahora mismo pletórica y muy feliz, así que sí, el agradecimiento se expande. Pondré en las notas del podcast para todos los oyentes tus redes sociales, allá donde puedan conectar contigo, los títulos de los libros y menciones que hemos ido haciendo durante esta charla. Lo tendréis todos en las notas del podcast para que podáis acudir y así sea más fácil poneros a trabajar si queréis. Muchas gracias, Alex. Pues hasta pronto, Nicole. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti, Alex, y gracias a todos los que van a escuchar este podcast. Te mando un abrazo desde México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, ONSTAGE.es.